Bien, muy buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar en esta noche con nuestra reunión de discipulado y pues vamos a estar estudiando por próximos meses y por el tiempo que el Señor nos permita esta, este tema acerca del libro del Apocalipsis. Y antes de comenzar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para pedirle que nos bendiga y que nos acompañe durante todo este proceso. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, por tus bondades. Gracias, Señor, por darnos a Cristo para el perdón de nuestros pecados y para la salvación en ti, Señor. Padre, en esta noche queremos pedirte que ahora que comenzamos con este estudio, que tú puedas acompañarnos, Señor, durante todo este recorrido, que puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poder entender las cosas espirituales. Ayúdanos, Señor, a poder discernir, de acuerdo a todo el consejo de tu palabra, el mensaje que tú nos quieres dar a través del estudio de este libro, Señor, tal y como lo recibieron, Padre, aquellos a quienes primeramente iba dirigido, Señor, este mensaje, que pueda ser de ánimo, de consuelo, de fortaleza para nosotros, Señor, para poder eh, continuar, para poder perseverar, Señor, en medio de la tribulación, en medio de los sufrimientos, en medio de tantas situaciones difíciles que vive tu iglesia hoy en día. Te pedimos asimismo, Señor, que puedas tener misericordia de nuestros hermanos en Ecuador que están pasando por una situación difícil. Guárdalos a todos ellos, Señor, que a través de esta providencia aflictiva su fe pueda ser perfeccionada, Señor, y que tú puedas estar con la iglesia, Señor, guardándola en todo momento. Trae paz a todos los pobladores de este país. Dale sabiduría a las autoridades, Señor, para poder solucionar toda esa escalada de violencia de la mejor manera y lo más pronto posible. Te pido también por todas nuestras familias que están pasando por eh, diversas pruebas, Señor, específicamente por la familia Molina. En este momento de sufrimiento, Señor, y luto, dale consuelo, dale fortaleza, que puedan aferrarse a ti. Te pedimos también por aquellos que están enfermos, Señor, ayúdales a recuperarse en su salud. Te pedimos, Señor, también por los que están esperando resultados médicos. Nuestra hermana Andrea, Señor, que tú puedas darle paz mientras espera y que todo, Señor, lo que esté en su ser, su salud, lo que tú has destinado para ella, Señor, no escape de tu control, Padre, y tú puedas ayudarle a ella a confiar en estas cosas para estar tranquila, para estar reposada, Señor, confiando en ti. Y te pedimos, Señor, que tú seas glorificado en todas nuestras vidas como iglesia, Señor, en todo lo que hacemos y en todo lo que estudiamos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, vamos a empezar en esta noche. Hermanos, no sé si me pueden ayudar a comentar ahí. Bienvenidos. Vamos a estudiar este libro del Apocalipsis y como le comentaba a algunos hermanos, para mí es motivo de gran alegría y gozo, ¿verdad? Ya que es la primera vez que de manera expositiva vamos a tratar con este libro, no que no lo haya tocado ya en otras ocasiones, no que no haya predicado acerca de él, varios sermones, hemos dado algunos pincelazos de lo que contiene Apocalipsis, pero no de una manera tan extensa como pretendemos hacerlo ahora para llegar hasta a todo el meollo del mensaje que el Señor da a su iglesia a través de este libro. Lo que vamos a hacer primeramente, mis hermanos, es ver la ruta que vamos a seguir en este estudio, cómo lo vamos a desarrollar.
para que miércoles tras miércoles nosotros podamos saber por dónde vamos y qué es lo que estamos viendo y cómo vamos a ir sumergiéndonos en cada uno de estos eh, pasajes y callejones de este extenso y hermoso libro y profundo sobre todo, ¿verdad? En muchas cuestiones y de vital importancia para la iglesia. Así que miremos primero la división que vamos a seguir con este libro a través de un bosquejo de estudio. Primeramente vamos a ver una introducción y vamos a ver el prólogo de Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis es un libro tan extenso, tan profundo y tan rico que no podemos nosotros abordarlo de primas a primeras sin saber muchas cosas que son importantes, que ponen para nosotros el fundamento para poder entender de lo que está hablando acá. Si no se entiende eso, corremos el riesgo de hacer una mala interpretación del libro y de caer en falsas enseñanzas que llevan a falsas expectativas y falsas prácticas dentro de la iglesia. Entonces es necesario que entendamos todas estas cosas a través de la introducción, a través del prólogo que se da en el capítulo 1, los versículos del 1 al 20, y luego ya entramos de lleno a lo que es el libro y vamos a dividir el resto de los capítulos en 10 secciones. La primera es las cartas a las 7 iglesias, los capítulos del 2, 1 al 3, 33. Segundo lugar, Dios y Cristo son glorificados. Esta es la alabanza celestial al Padre y al Cordero, ¿verdad? Apocalipsis 4, 1, 5, 14. Tercer lugar, los 7 sellos, Apocalipsis 6, 1 al 8, 5. Las 7 trompetas, Apocalipsis 8, 6 hasta el 11, 19. En quinto lugar, un conflicto más profundo, Apocalipsis 12, 1 al 15, 4. Y luego los juicios de las 7 copas, Apocalipsis 15, 5 al 16, 1. El 7, título 7, trata del juicio final de Babilonia y la bestia, Apocalipsis 17, 1 al 19, 21. Número 8, el milenio, Apocalipsis 20 del 1 al 15. 9, la nueva creación y la iglesia perfeccionada en la gloria, Apocalipsis 21, 1 hasta el 22, 5. Y finalmente el epílogo, Apocalipsis 22, del 6 al 21. Así que esa es la ruta que vamos a seguir. Esos son los 10 capítulos en los que vamos a dividir este libro junto con su introducción y su prólogo. Ahora, para esta clase nos vamos a centrar solamente en lo que es la introducción. Y aún así ustedes van a ver que la introducción tiene mucho que necesitamos saber, que necesitamos estudiar antes de meternos de lleno a estudiar el prólogo en el capítulo 1, versos del 1 al 20. Así que quiero darles el bosquejo de nuestra lección de esta noche. Vamos a ver primeramente una introducción general. Vamos a ver la autoría del libro. Vamos a ver la fecha de redacción. Vamos a ver la naturaleza del libro. Vamos a ver 4 formas de interpretar el Apocalipsis. El género literario, si es simbólico o literal. Significado del uso de los símbolos, las referencias en el Antiguo Testamento, el esquema y el plan del libro, el significado de Apocalipsis 1:19 como clave para interpretar todo este libro y los principales mensajes teológicos del libro. Así que para efectos de la clase de hoy, nos vamos a basar en el punto del 1 al 5, que son la introducción, la autoría, la fecha, la naturaleza del libro y las 4 formas de interpretar el Apocalipsis. Ustedes ya van a ver cuando entremos en materia por qué es importante y por qué es necesario que nosotros identifiquemos estas maneras de interpretar el Apocalipsis. Así que, en primer lugar, comencemos con la introducción general. En primer lugar, les decía yo que Apocalipsis es un libro tan bonito, tan profundo, que trata con temas de tanta importancia para la iglesia, que es sumamente triste ver que muchas iglesias y muchos pastores hacen un énfasis casi obsesivo
en los eventos del futuro y en el fin. Como que si Apocalipsis solamente habla de eso, ¿verdad? De los eventos del fin, de los juicios y de lo que está pasando, los eventos de actualidad y todo eso, y descuidan una parte tan importante y tan vital que es el mensaje que Dios le da a las iglesias, que es la adoración celestial, que son todas las cosas que nos muestran a nosotros el modelo celestial de adoración, cómo adoran a Dios en el cielo y que se convierte al mismo tiempo para nosotros un aliciente para cómo deberíamos nosotros adorar a Dios aquí en la tierra también. O sea, son cosas tan hermosas y tan profundas que lastimosamente se pasan por alto cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque hay una obsesión y hay un morbo enfermizo, ¿verdad? En los eventos del fin del mundo, en los eventos futuros, y en relacionar el Apocalipsis con las profecías de Nostradamus, con todas esas cosas que se mueven, ¿verdad? Hoy en día en la iglesia evangélica supersticiosa, por así decirlo. Entonces, el énfasis generalmente está en esos eventos futuros y del fin, cuando realmente el libro contiene verdades para la vida cristiana y para el discipulado. Es una carta pastoral escrita a las iglesias. El destinatario de este libro de Apocalipsis eran las 7 iglesias de Asia. Y estas 7 iglesias son una representación de la iglesia universal. Entonces es una carta pastoral a las iglesias. Su propósito es alentar a los creyentes de todas las épocas para que sepan que Dios está llevando a cabo sus propósitos en medio de tragedias, en medio de sufrimientos, y a pesar de que pareciera ser que en el mundo lo que domina es la agenda satánica de Satanás y todos sus secuaces. A pesar de todo eso que sucede en el mundo, Apocalipsis nos muestra que quien mantiene los hilos y el poder de las cosas, de todo lo que sucede, es nuestro Dios. Entonces, tenemos que saber que el propósito para el cual Dios le dio este libro a las iglesias, que a su vez son una representación de la iglesia universal, es para que supiéramos que a pesar de que pasemos por tragedias, sufrimiento y aparente dominio de Satanás, Dios sigue teniendo el control de las cosas. Y eso es un sentimiento y es una situación con la que todos los cristianos en todas las épocas nos podemos identificar. A nosotros nos tocó vivir el COVID, a otros cristianos les tocó vivir la persecución. Y Apocalipsis sigue siendo relevante para nosotros, los cristianos, que fuimos perseguidos por el gobierno en el sentido de que tuvimos que pasar un confinamiento obligatorio en nuestras casas y dejar de congregarnos, así como para los cristianos que tuvieron que refugiarse y esconderse en las catacumbas para no ser perseguidos. Entonces Apocalipsis es relevante tanto para ellos como para nosotros. Su temática, el tema principal del Apocalipsis, es la victoria final de Dios sobre las fuerzas del mal. ¿Sí? No son los eventos futuros, no es el fin del mundo, no son los juicios, no es el anticristo, no es la bestia, no es el falso profeta, es el hecho de que Dios triunfa sobre el mal. Ese es el propósito principal, esa es la temática principal de este libro y es un estímulo para nosotros como cristianos para que podamos perseverar hasta el final. A pesar de que las cosas estén difíciles a nuestro alrededor, hay una escalada de violencia en todo el mundo, hay crisis económica, los mercados bursátiles están colapsando, cada vez es más aguda la crisis moral en todo el mundo. Pero, ¿y qué pasa? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Qué va a pasar? Apocalipsis nos da la respuesta. Dios va a triunfar al final. ¿Qué significa eso entonces para mí como cristiano? Que tengo que perseverar, tengo que ser fiel, tengo que ser firme hasta el final. Así que es un hermoso libro que nos provee un hermoso ánimo para perseverar hasta el final. Y algo que tenemos que entender, hermanos, es que no podemos nosotros entender Apocalipsis si no entendemos las referencias que hay en el Antiguo Testamento. Como lo he dicho muchas otras veces, de toda la Biblia, de todo el Nuevo Testamento,
Apocalipsis es el libro que tiene más referencias del Antiguo Testamento que cualquier otro. De los 400 versículos que tiene Apocalipsis, 278 son referencias al Antiguo Testamento. Entonces, tenemos que entender que todo el Antiguo Testamento, todo el libro de Apocalipsis está plagado de referencias al Antiguo Testamento. ¿Qué significa eso? Que muchas de las cosas de las que habla Juan en sus visiones proféticas hacen una referencia a cosas del Antiguo Testamento. Entonces, nosotros tenemos que interpretar Apocalipsis a la luz de los eventos bíblicos y no a la luz de los eventos en la actualidad. Un ejemplo que ustedes ya me han escuchado utilizar es que, por ejemplo, eh, muchos predicadores hoy en día, cuando hablan acerca de ejército de langostas, identifican esas langostas con los helicópteros Apache del ejército de Estados Unidos. Cuando Juan recibió esa visión y entregó esta carta o este libro a las iglesias, ninguna de esas iglesias, ninguno de los recipientes originales de este libro pensaron que las langostas se relacionaban con los helicópteros del ejército de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque inmediatamente lo que vino a su mente es la referencia del Antiguo Testamento en donde se hablan de langostas. Y específicamente, cuando pasamos nosotros por el libro de los jueces, vimos que la tierra de Madián era tan numerosa que eran comparados como ejército de langostas. Entonces, la referencia que está utilizando Juan ahí es una referencia del Antiguo Testamento, que por ningún motivo tiene que compararse con cosas de la actualidad. ¿Por qué? Porque en aquel momento ni siquiera se le ocurría, ni siquiera pasaba por su mente los helicópteros del ejército de los Estados Unidos. Entonces se da cuenta por qué es importante conocer cuáles son las referencias del Antiguo Testamento de las que se hablan en Apocalipsis. Si nosotros no conocemos eso, vamos a hacer una interpretación errónea del libro. Si eso fuera así, si lo que estaba en la mente de Juan eran los helicópteros del ejército de Estados Unidos, ¿cómo es que este libro entonces era importante para los cristianos del primer siglo? ¿Cómo es que era importante para la iglesia de aquel entonces? Si era para los cristianos que vivían al final, en el tiempo donde iban a ver helicópteros, entonces para ellos tenían que descartar este libro porque no era para ellos el mensaje, sino que era para nosotros. Sin embargo, desde el principio de los tiempos, la iglesia vio el mensaje del libro de Apocalipsis como autoritativo y relevante para su tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a interpretarlo en el contexto de la Biblia. Y esto demuestra también la unidad que hay entre los dos testamentos, entre la narrativa de Dios, de Cristo, del hombre y de la salvación. Es una misma desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta el final. Todo es el mismo mensaje. Toda es la misma salvación y la gloria es la misma para el Padre y para el Cordero. No hay variación en la narrativa de toda la Biblia. La profecía del Antiguo Testamento llamaba al pueblo a renovar su compromiso con Dios y su ley y apartarse de las prácticas paganas que los tentaban a transgredir. Al ser Apocalipsis un libro profético, también nos llama hacia eso. Nos llama a volvernos a Dios, a confiar en Él para su protección en nuestra peregrinación desde esta tierra de regreso hacia la Jerusalén celestial. Así que, como un libro profético, no es que nos revela lo que va a pasar en el futuro y podemos ver qué gobernante va a ser el que va a ser el anticristo, sino que al ser una profecía, al igual que lo hacían los profetas, nos llama a volvernos a Dios de todo corazón, nos llama a volvernos a su ley, nos llama a ser fiel, a ser obediente para que Él esté con nosotros y nos acompañe en nuestra travesía por esta tierra hasta llegar a nuestra patria celestial. Gran parte del libro se convierte en un comentario de las enseñanzas de Pablo acerca de la guerra espiritual en Efesios 6
el 10 al 17, cuando Pablo habla acerca de ponerse toda la armadura. Todos los días debemos de ponernos la armadura de Dios y resistir las artimañas del maligno hasta el día en que, después de habiéndolo hecho todo, estemos nosotros en la presencia de Dios. Podemos sentirnos alentados entonces por la promesa que nos ofrece la gran visión de Juan de que esta historia terminará con el triunfo de Dios y el Cordero, y que encontramos nuestro lugar reinando con ellos y adorándolos por toda la eternidad. Así que, mis hermanos, todas estas cosas es necesario que nosotros las tengamos presentes al momento de leer las páginas de este hermoso libro. Miremos ahora su autoría. ¿Quién escribió el libro de Juan? El libro de Juan, el libro de Apocalipsis, ya de la respuesta, ¿verdad? Juan. Sin embargo, no es eso en lo que me quiero centrar, sino cómo sabemos que fue Juan y no otra persona quien lo escribió. Todos por default creo que sabemos que Juan es quien escribió el Apocalipsis, pero ¿cómo sabemos eso? ¿Por qué podemos saber nosotros que fue Juan? Varias situaciones nos revelan a nosotros este importante dato. En primer lugar, que Juan era muy conocido entre las iglesias de Asia. Solo Juan tendría la autoridad suficiente para poder escribir esta carta de esta naturaleza y esperar que fuera entendida por las iglesias de Asia. También era un líder suficientemente prominente para ser exiliado. Lo que Juan decía era autoridad para la iglesia. Por lo tanto, los romanos tenían miedo de él al ser tan influyente en medio del cristianismo de la época como para ser exiliado a la isla de Patmos. Ningún otro de los apóstoles tendría esta autoridad y esta influencia para ser considerado con este grado de peligrosidad en esta época, en este contexto que se está dando ahí para las iglesias. También por su conocimiento del Antiguo Testamento y del hebreo, hace que el idioma de este libro pueda ser fácilmente identificado con alguien como Juan. También hay muchos temas que están asociados con los evangelios y con sus cartas. Por ejemplo, vemos que en Apocalipsis se usan los mismos términos que usa Juan con respecto al verbo, el cordero, el pastor, el maná, agua viva, la vida, la luz, la conquista, el cumplimiento de la palabra. Todos esos términos son términos que pueden identificarse en el Evangelio de Juan y en sus cartas. También por el testimonio temprano de la iglesia que aceptó este libro como autoritativo y que había sido escrito por Juan. Primero por Policarpo en el 156 antes de Cristo y luego por Irineo en el 180. ¿Y esos quiénes son? Bueno, Policarpo era un discípulo directo de Juan. ¿Sí? Entonces, Policarpo sabía que Juan había escrito este libro. Y luego Irineo fue discípulo de Policarpo. Entonces, para ellos, el libro de Apocalipsis había sido escrito por Juan y ellos así lo narran en sus textos, así lo transmiten a la iglesia y dan fe que la autoría de este libro fue hecha por nadie más que el apóstol Juan. Así que todos estos factores nos llevan a nosotros a saber que sin duda alguna Juan es el autor de este libro. La fecha de redacción es importante también. Los primeros cristianos, incluido Irineo, sostienen que Juan recibió su visión durante el reinado del emperador Domiciano en 81, entre el 81 y el 96 antes de Cristo. Fue durante ese reinado cuando se estableció en Éfeso un culto de adoración al emperador y se desató alguna forma de persecución contra la iglesia. Entonces, en contexto, esto es lo que está pasando. Se establece en Éfeso ese culto de adoración al emperador romano. Entonces, las naciones paganas, la población pagana,
no tiene ningún problema en adorar a este gobernador. Pero los cristianos de esa provincia sí tienen problema en adorar a ese gobernador porque es una transgresión al primero y al segundo mandamiento. Entonces los cristianos comienzan a ser perseguidos a causa de su negativa de adorar a de participar en este culto al emperador. Y si bien dicen algunos historiadores que no es que el emperador solicitaba el culto a él, pero sí los gobernadores de cada provincia, como Éfeso, Esmirna, Tiatira, la Odisea, ¿cuál otra? Esmirna, todos esos exigían del pueblo cristiano adoración al emperador como una forma de congraciarse ellos con el emperador. Y cuando los cristianos no querían rendir culto al emperador, entonces eran maltratados, eran perseguidos, eran incluso asesinados. ¿Perdón? Sí, después de Cristo, hermano, perdón. Nuestro estudio mostrará que los cristianos a los que Juan escribía estaban siendo obligados a participar en ese culto imperial. Desde los años 100, la base habitual de las acusaciones contra los cristianos era su negativa a rendir culto al emperador. ¿Sí? Ya desde el año 100 había una resistencia por parte de los cristianos de participar en estos cultos al emperador. La evidencia, por lo tanto, parece indicar que el Apocalipsis fue escrito en algún momento poco después del año 90, ¿sí? En el 81, entre el 81 y el 96 se instaura ese culto al emperador y entre el 90 en adelante comienzan a ver todos esos problemas, ¿verdad? Y esa persecución a la iglesia cristiana, de manera que se estima que el libro de Apocalipsis haya sido escrito alrededor del año 90, cuando ya Juan era un anciano. Entonces, la naturaleza del libro, aquí es donde las cosas comienzan a ponerse interesantes, porque los lenguajes que maneja este libro son apocalípticos, proféticos y epistolares. Apocalípticos, proféticos y epistolares. Y vamos a ver qué significa esto. En primer lugar, apocalíptico. Cuando hablamos del lenguaje apocalíptico, lo que esto significa es que hay una intensificación de la profecía en cuanto al origen de la revelación. Sí, en este lenguaje apocalíptico se nos muestra a nosotros de dónde provienen estas visiones que Juan tiene. Y el origen de esas visiones es el trono mismo de Dios, de la presencia de Dios, de la presencia del Cordero y toda esa imagen y esa visión de esa gran gloria resulta ser algo majestuoso, pero a la misma vez aterrador, a grado tal de que Juan dice que cuando lo vio cayó como muerto por la grandeza de la revelación. Entonces a esto le llamamos teológicamente el lenguaje apocalíptico, la fuente del origen de Dios de esta profecía, ¿verdad? Que es algo utilizado acá y utilizado también en libros como Ezequiel, eh, como Isaías también, que ve a Dios sentado en su trono. Todo eso es el lenguaje apocalíptico. Apocalipsis significa revelación. Por eso decimos lenguaje apocalíptico. Cuando decimos apocalíptico, no nos estamos refiriendo a los eventos del fin, ni nos estamos refiriendo a cosas futuras, sino que a la revelación de Dios, al origen de donde viene ese mensaje, de donde viene la palabra apocalipsis. Luego tenemos el lenguaje profético. Entonces, el lenguaje apocalíptico se refiere a la revelación o a la fuente de origen de la profecía, ¿sí? A la revelación de Dios, de su trono y todo lo demás. Luego, el lenguaje profético es la interpretación reveladora de Dios.
sea, ¿qué significan todas estas cosas? ¿Qué quieren decir todas estas cosas? ¿Cómo tienen que ser interpretadas todas estas cosas? ¿Verdad? Así que es la interpretación de esa revelación de Dios a través de visiones y audiciones de su misterioso consejo sobre la historia escatológico y redentora, pasada, presente y futura, y cómo la naturaleza y el funcionamiento del cielo se relacionan con esto. Al ser esta contraria a la valoración de la historia, desde la perspectiva humana por lo menos, exige que las personas cambien y realineen sus puntos de vista con la visión celestial. Cuando Juan recibe esta revelación desde el trono de Dios y Dios le revela las cosas que están por venir y las cosas que están por pasar, esta revelación, esta profecía que Juan recibe es naturalmente contraria a la percepción que tiene Juan de las cosas que están pasando. Pensemos qué es lo que está pasando Juan. Está exiliado en la isla de Patmos, la iglesia está siendo perseguida y seguramente su interpretación humana es que Dios nos ha desamparado y ahora el enemigo puede hacer lo que él quiera con la iglesia y Dios está permitiendo esto como castigo. Pero el Señor se revela a Juan a través de esta profecía y le dice qué es lo que está pasando y a la luz de este origen divino y de la explicación que Dios le da de las cosas, Juan entiende que a pesar de que la maldad está avanzando, a pesar de que la tribulación está arreciando, quien está en control de las cosas es Dios. Quien tiene un plan de cómo van a suceder todas las cosas es Dios y que tiene un mensaje para la iglesia para ayudarle a pasar por esa situación difícil es Dios. Entonces la perspectiva humana de Juan tiene que alinearse ahora con la perspectiva de esa revelación divina, con la perspectiva de esa profecía. ¿Por qué? Porque Juan ya no puede pensar que están desesperanzados y que no hay nada que hacer. Juan ahora está expectante y es consolado sabiendo que Dios está en control y que Dios es el que está moviendo las piezas para hacer su voluntad, tanto pasada, presente como futura. Amén. Entonces, cuando leemos el libro del Apocalipsis, tenemos que estar conscientes de este lenguaje apocalíptico, de este lenguaje profético y también del lenguaje epistolar. ¿Por qué lenguaje epistolar? Porque es el lenguaje que usan las cartas de Pablo, eh, la, la, la carta de Santiago, todas ellas tienen ese mismo sentir, ese mismo matiz. ¿Por qué? Porque dan instrucciones sobre la vida piadosa a los creyentes que la recibieron. Comienza y termina como una carta. Apocalipsis comienza y termina como una carta. Tiene una salutación y tiene una despedida también. Entonces, no podemos obviar que tiene este lenguaje epistolar, como que si fuera una de las cartas de Pablo o la carta del apóstol Santiago, porque en su composición está este lenguaje epistolar. También se abordan las problemáticas de sus receptores. Anima, consuela y exhorta de la misma manera que lo haría una carta. Entonces, estos tres lenguajes están presentes, mis hermanos, en este libro del Apocalipsis. Apocalíptico, profético y epistolar. Ahora miremos entonces, en lo que nos resta de tiempo, cuatro formas de interpretar el Apocalipsis. Porque aquí es donde, esta es la Torre de Babel. Aquí es donde todos nos diferenciamos unos de los otros en nuestra perspectiva y en nuestra interpretación del Apocalipsis. Y lo que quiero hacer, hermanos, es presentar a ustedes estas cuatro formas de ver el Apocalipsis para que ustedes decidan o caigan a razón y sean persuadidos por el conocimiento de estas cosas, cuál es la más correcta. Así que al momento de interpretar el Apocalipsis, hay cuatro grandes posturas de donde se
ramifican todas las interpretaciones del Apocalipsis. Estas son la preterista, que habla del pasado. Está también la historicista, luego la futurista, y en cuarto lugar, la idealista histórico-redentor. Dependiendo de cuál perspectiva tenga usted para ver y para interpretar el libro del Apocalipsis, así va a ser su perspectiva de Dios, su perspectiva de la iglesia, del hombre y de la salvación. Así que es muy importante que nosotros entendamos de dónde vienen todas estas posturas, todas estas interpretaciones locas, de dónde salió que aquella gente piensa en esto, que aquellos otros piensan en esta cosa. Salió de acá. Estos cuatro grandes grupos nos dicen a nosotros cómo ellos miran el Apocalipsis, cómo lo interpretan, para saber qué es lo que ellos creen acerca de Dios y acerca de las cosas futuras. Miremos en primer lugar el preterista. El Apocalipsis, dicen ellos, es una profecía de la caída de Jerusalén en el año 70. Sí, eso nos habla acerca de un pasado del pueblo de Dios que ya se llevó a cabo. Todo lo que nosotros vamos a leer ahí habla acerca de la caída de Jerusalén, la abominación desoladora y el anticristo, y que revela su verdadera imagen, eh, des, ¿cómo es que se dice? Desconsagrando o eh, desafiando, blasfemando el templo. Eso no es otro más que Tito Vespasiano, dicen, o ¿cómo se llama? Antíoco Epifanes, que llega a profanar el templo, poniendo en el altar a un cerdo, ¿verdad? Un animal inmundo por los judíos y provocando la indignación de todo el pueblo y haciendo un alarde de su gran poder, y con ello lleva a la caída de Jerusalén. O sea, para estos preteristas, lo que está pasando en toda la narración de Israel es ese evento, es la caída de Jerusalén en el año 70. Todo lo que aparece en el libro ya fue cumplido, es pasado. Babilonia, para los preteristas, representa al Israel rebelde que persigue a la iglesia. Sin embargo, ni en la literatura judía, ni en la literatura cristiana de los primeros siglos, nunca, ni los judíos ni los cristianos, hablaron de Israel como Babilonia. Para ellos, Babilonia era Roma, claramente era Roma. ¿Por qué razón? Porque ellos relacionaban la barbarie que cometió el imperio romano con la barbarie que cometió el imperio babilónico al llevarlos cautivos. Entonces, para ellos, Roma era Babilonia, nunca fue Israel. Sin embargo, los preteristas dicen claramente que Babilonia es el Israel rebelde que persigue a la iglesia. Cuando nosotros vemos en las profecías de Daniel 2 y 7, eh, lo que para nosotros es un juicio universal, estos preteristas dicen que Daniel 2 y 7 se refiere a las naciones paganas al final de los tiempos, no a Israel. Daniel también dice que es un juicio universal y no nacional. Otra variante interpretativa es que Babilonia es Roma y que las profecías se cumplirán con la destrucción del imperio romano, se cumplirían con la destrucción del imperio romano en el siglo V. O sea, otra vertiente de los preteristas dice de que no es Israel, no es el Israel rebelde que está persiguiendo a la iglesia, sino que es Babilonia, efectivamente es Roma, pero que el cumplimiento de estas profecías de Apocalipsis se llevó a cabo con la caída del imperio romano en el siglo V. ¿Verdad? Si esto es así, el problema con el preterismo es que si esto es así, el libro no tendría validez ni para los primeros cristianos ni para nosotros. ¿Por qué? Porque ya todas las cosas se cumplieron. ¿Qué más se va a cumplir? ¿Qué autoridad y qué relevancia tiene Apocalipsis para nuestro tiempo si ya todo lo que habla en él ya se cumplió en los primeros siglos?
¿Qué consuelo tendría para los cristianos en el tiempo de Policarpo, de Irineo, de los puritanos, de los reformados, hasta nosotros? Ninguno. Entonces, por eso, esta perspectiva preterista es un poco problemática, ¿verdad? Y es muy común entre los agnósticos y ateos. Es decir, lo que está en Apocalipsis es historia y es lo que ya pasó en Israel, no hay nada nuevo que se vaya a cumplir. Espero que no haya ningún preterista aquí esta noche. Aunque dentro de ellos hay parciales, no totales, hay preteristas parciales que no Que ciertas cosas ya se cumplieron y otras están por cumplir, ¿verdad? El problema es el criterio de ellos es un criterio bien caprichoso para decir estas cosas sí y estas cosas no, ¿verdad? Y está muy relacionado a la segunda perspectiva, que es la perspectiva historicista. Y creo que aquí es donde caen los preteristas parciales. Porque los historicistas piensan que los sellos, las trompetas y las copas marcan las edades sucesivas de la iglesia. O sea, ellos lo miran como una progresión. Primero los sellos, después la trompeta, después las copas. O sea, todo esto son eventos cronológicos ordenados que van a suceder uno primero, otro después, y que han sucedido en edades pasadas de la iglesia. Por decir algo, en el primer siglo vimos el cumplimiento de los sellos. En el segundo vimos el cumplimiento de las trompetas. Luego ahora nosotros estamos viendo el cumplimiento de las copas. O sea, para ellos son eventos sucesivos, cronológicos, que se van llevando a cabo en cada una de las edades de la iglesia. El simbolismo del Apocalipsis se refiere a una serie de acontecimientos históricos específicos limitados a la iglesia occidental o europea, como por ejemplo el colapso del imperio, la corrupción del papado, la reforma, etcétera. Todos estos acontecimientos importantes de Europa tienen que ver con estos eventos apocalípticos. Las trompetas, los sellos, las copas, todos se refieren a eventos específicos en, en, en toda la parte, en toda la iglesia occidental y europea. El retorno de Cristo es visto como inminente por la persona que interpreta el libro. En eso sí creen. El Señor Jesucristo ya viene. Pero el problema es que ellos siempre miran el cumplimiento de estas cosas desde su contexto en su generación. Su generación es la última y entonces lo que sucedió antes es el cumplimiento de todas estas señales, ¿verdad? Y ese es el problema, que cada intérprete historicista ve el libro de forma diferente para hacerlo encajar en su propia época y que siempre ve como la última su época antes del regreso del Señor. Es decir, los historicistas del Renacimiento miraban esa época como la última y que el Señor ya venía. Entonces, todo lo que pasó previo al Renacimiento fue el cumplimiento de todas estas cosas. Los historicistas hoy ven su generación como la última e interpretan todas las cosas que pasaron como el cumplimiento de estas cosas y que la venida de Cristo ya viene. Así que es una interpretación caprichosa para cada uno de los historiadores en cada época decir a qué pertenecen los sellos, a qué pertenecen las trompetas, a qué pertenecen las copas y decir mi generación es la última. ¿Lo voy a entender? Tenemos preteristas y tenemos historicistas, ¿verdad? Los preteristas miran que las cosas ya pasaron, que ya eso es histórico nada más. El historicista interpreta que su generación es la última y que todos los eventos del Apocalipsis corresponden a eventos históricos cronológicos y ordenados que pasaron antes de él. Pensar de las copas como eventos cronológicos sin que se relacionen a eventos históricos y sin que el libro lo diga es un peligro. Porque como vamos a ver nosotros más adelante, las trompetas, las copas, los sellos son un conjunto de eventos que la iglesia ha pasado
pero que son vistos y narrados desde diferentes perspectivas. Así que esa es la preterista y la historicista. Ahora miramos la futurista. La futurista, mis hermanos, es la más popular en nuestra época. Y dice que todo el libro, aparte de las cartas que son para la iglesia, específicamente en los capítulos del 1 al 3, profetiza los acontecimientos que rodean el regreso de Cristo al final de la historia. Y hay dos categorías principales acerca de los futuristas. Los futuristas dispensacionales, que son conocidos como el dispensacionalismo clásico, interpretan las visiones de forma muy literal y cronológica, refiriéndose a acontecimientos de la historia. Entonces, cuando leen en Apocalipsis que las potencias cósmicas serán conmovidas, para ellos la interpretación literal de ese texto es que se va a caer una estrella o un planeta y va a desencadenar el juicio aquí en nuestra tierra, ¿verdad? Tienen una perspectiva bien literal y cronológica, y ese es un evento para ellos del fin del mundo, que marca el fin del mundo. ¿Verdad? Cuando leen los capítulos del 4 al 21, ellos miran un orden histórico real en los acontecimientos del fin. La gente agarra desde el 4 hasta el 21 para decir, esto es lo que viene en orden para el fin del mundo. Y entonces comienzan a ordenar cada uno de los eventos. En primer lugar, el primer evento importante es que Israel va a ser restaurado en su tierra como nación. Israel vuelve y se le permite tener la tierra de Israel y son restaurados como nación ahí en su tierra. Luego de eso, la iglesia es raptada secretamente, ¿verdad? Y no se queda a contemplar esos acontecimientos. Después de que la iglesia es raptada, comienza un periodo de tribulación de 7 años. Y en este periodo comienza el reinado del anticristo. Algunos lo dividen en 3 años y medio en el que hay una paz aparente y luego 3 años y medio que es de desolación y persecución y una cosa terrible. Después las naciones se reúnen para hacer guerra contra Israel y en eso Cristo regresa para derrotar a las naciones que quieren hacer guerra contra Israel. Creo que todos estamos familiarizados con ese esquema, ¿verdad? Es lo que nos enseñaron por muchos años. Después Cristo reina por 1000 años en Jerusalén y Satanás reúne a los incrédulos al final del milenio para luchar contra Cristo. Cristo derrota de una vez y para siempre al diablo y comienza el reinado eterno en el cielo. Algunos problemas que tiene esta interpretación es que en Apocalipsis no se menciona nada de la restauración geográfica de Israel en su tierra. Y otra de las cosas es que tampoco está el rapto de la iglesia. Ellos interpretan por rapto algunas figuras, como cuando el Señor le dice a Juan, ven aquí y te mostraré. Ellos dicen, ese ven aquí es un rapto de la iglesia. Miran una mujer en el desierto y un águila que la toma, entonces dice que ese es el rapto de la iglesia. Pero la Biblia no, la Biblia es clara y la Biblia no nos llama a nosotros a hacer conjeturas, especulaciones y usar la imaginación para interpretar la Biblia. En lo que la Biblia no dice específicamente, nosotros no somos llamados a andar imaginando y andar rellenando esos huecos, sino que cada porción de la Escritura, principalmente aquellas que son oscuras, deben ser interpretadas a la luz de las que arrojan una mayor claridad con respecto a los asuntos. Y si no lo hay, es porque Dios no nos ha mandado a hacer ninguna interpretación y conjetura. Los intérpretes que sostienen este modelo cambian a cada rato su interpretación de los acontecimientos históricos para hacer que lo que está sucediendo encaje en este patrón. Este es el patrón y esto es lo que tenemos y esto es lo que va a pasar. Israel vuelve a su tierra, la iglesia se va, viene el anticristo, pone paz y de ahí para allá todo va. Entonces, miremos los aconteceres proféticos, miremos los
el acontecer del mundo para ver cómo lo que está pasando en el mundo encaja en este patrón. Y entonces el problema de eso es que a cada rato tienen que cambiar. Solo en el siglo XX, hermanos, el anticristo fue Hitler, fue Hussein, fue Arafat, los papas, Bill Gates, Bill Clinton y otros políticos influyentes. Todos ellos han sido identificados como el anticristo y han tenido que reformular una y otra vez todo este modelo para que encaje el patrón que ellos tienen ya preestablecido. Y cuando ya no son descartados silenciosamente cuando pasa de escena. Me acuerdo cuando Yasser Arafat, que era el cuerno pequeño, que hablaba grandes blasfemias, y cuando se murió Yasser Arafat, ¿y ahora qué pasó? O que Yitzhak Rabin, Bill Clinton puso paz en Medio Oriente a través de firmar la paz entre Yasser Arafat y Yitzhak Rabin, y luego los judíos asesinan a Yitzhak Rabin. Y entonces, ¿cómo es que Bill Clinton era el anticristo, verdad? Que puso paz en Medio Oriente y todo eso. Tuvieron que reformular todo para que cupiera en ese patrón. Igual sucede con los acontecimientos históricos. La Segunda Guerra Mundial, la creación de la Comunidad Económica Europea, la Guerra del Golfo, el Y2K, todos anticipaban el fin del mundo. Y cuando no pasó nada, entonces ahora hay que esperar y hay que reconfigurar todo para que quepa en el patrón. Después dijeron la pandemia del COVID y pasó la pandemia. Y entonces no era ese el fin, ¿verdad? ¿Qué es lo siguiente? El Bactún 13 en el 2012. Todas estas cosas han sido eh, inteligencia artificial. Sí, ahora todo, siempre hay un evento relevante que ellos tratan de encajar en este patrón, ¿verdad? Para poder seguir justificando que esa es la interpretación correcta. En resumen, la Biblia se interpreta primero por los acontecimientos modernos en lugar de por sí misma. Esto es lo que ellos hacen. ¿Verdad? En lugar de ir e interpretar la Biblia de acuerdo a los pasajes más claros, ellos lo que hacen es ver lo que está pasando en el mundo para decir, esto es lo que quiere decir la Biblia acerca de eso que está pasando allá afuera. Este punto de vista hace que el Apocalipsis tenga relevancia únicamente para los cristianos que viven en los últimos días. Yo me imagino ser cristiano en los primeros días, en el tiempo de Policarpo o de Irineo. Si pensáramos que todo lo que contiene el libro de Apocalipsis es únicamente para los que vivimos hoy acá, en esta época que estamos viviendo todo ese agite de la inteligencia artificial, entonces, ¿qué caso tendría para los cristianos en aquella época leer el Apocalipsis y siquiera considerarlo como parte del canon? Estas son profecías futuras que se van a desarrollar allá. Sin embargo, siempre los cristianos, siempre la iglesia, lo vieron como autoritativo y relevante para ellos. Y ni siquiera para los cristianos de este último tiempo, porque si van a ser arrebatados, si no van a pasar por la tribulación, entonces ¿para qué quieren saber acerca de los juicios y de todo lo que va a venir y del anticristo y todo eso? Si vamos a ser arrebatados. Entonces, hay serias brechas en esta interpretación. Si la iglesia va a ser arrebatada y no va a pasar por estos juicios, por las copas, por los sellos, por los truenos, por las trompetas, ¿cuál es el punto de que Dios le haya dado este mensaje a Juan? Recuerde que fue dado a las 7 iglesias que representan la iglesia universal. Ese es el dispensacionalismo clásico, ¿verdad? Luego tenemos el dispensacionalismo progresivo. Por cierto, John MacArthur, gran teólogo de nuestro tiempo, sostiene una postura dispensacionalista clásica. Luego, el dispensacionalismo progresivo sostiene lo mismo que lo anterior, pero con menos rigurosidad. Y ahora para ellos, todo lo anterior va a suceder con la diferencia de que los últimos días comenzaron desde la era de la iglesia. ¿Sí? Todo eso de la Israel vuelve a su tierra, la iglesia arrebatada, los 7 años de tribulación, el anticristo, todo lo demás, va a pasar, pero con la diferencia de que los últimos días no son solamente nuestro tiempo, sino que comienza
desde la era de la iglesia. Muchas de las visiones se interpretan simbólicamente, no literalmente. Aquí ya cambian un poco la postura, ¿verdad? Y dicen, no, no podemos decir que es literal, porque si hay una cadena que amarra al diablo, ¿cómo es esa cadena? ¿Verdad? No podemos pensar en esa cadena como literal, sino que obviamente tiene que ser simbólica. Ya los dispensacionalistas progresivos cambian esa postura y adoptan de este dispensacionalismo progresivo, surgen diferentes maneras de futurismo modificado. Por ejemplo, el hecho de que ya ahora algunos dicen, la iglesia es el verdadero Israel, no hay dos pueblos, ¿verdad? Israel y la iglesia son uno solo. Algunos dicen no va a haber rapto tribulacionario. La mayoría de los acontecimientos se refiere a un periodo final de tribulación. El problema con esta interpretación del dispensacionalismo progresivo es que el libro es aún menos relevante para los cristianos en la mayoría de las épocas que para aquellos que viven más cerca del supuesto cumplimiento futuro de las visiones del Apocalipsis. Solo para información nuestra, Charles Spurgeon era premilenialista histórico. Esa es una forma de futurismo modificado que estábamos hablando. Él, sin embargo, el premilenialista histórico no cae en los errores dispensacionalistas que piensan que Israel es el pueblo escogido de Dios aparte de la iglesia y que piensan en las copas y en las trompetas y todas esas cosas como eventos cronológicos sucesivos. Spurgeon no profundizaba mucho en la escatología, pero él sí creía en un milenio literal, unos 1000 años que iban a venir antes del fin del mundo y la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Así que cuando ubicamos a Charles Spurgeon, lo ubicamos en este futurismo moderado. Y finalmente, el idealista histórico redentor. Así que vimos preteristas, historicistas y futuristas, ¿verdad? Los futuristas interpretan la Biblia a la luz de los acontecimientos futuros. Ahora, el idealista histórico, que es la última perspectiva que vamos a ver el día de hoy. El idealista histórico redentor hace una presentación simbólica de la batalla entre el bien y el mal. Él presenta esta batalla entre el bien y el mal de una manera simbólica. Los sellos, las copas y las trompetas hablan una y otra vez de los acontecimientos de la historia humana en cada época y dan a los creyentes de todas las épocas una exhortación a permanecer fieles ante el sufrimiento histórico, ante el sufrimiento. Por eso se llama histórico y redentor, porque le da esperanza, le da aliento a los cristianos que están sufriendo y que están pasando por tribulaciones a partir de todas las edades y todas las épocas de la historia humana. Muchos acontecimientos se refieren a la vida de la iglesia en todas las generaciones, excluyendo aquellos acontecimientos que se refieren al fin de la historia y al regreso de Cristo. Estas son cosas que no han pasado todavía y que van a pasar cuando Cristo vuelva. ¿Cómo qué? El hecho de que el Señor va a juzgar al mundo, el hecho de que el Señor va a destruir el mundo, obviamente son cosas que no han pasado, pero que van a pasar cuando Cristo vuelva y cuando Cristo lleve a cabo el juicio. Los preteristas e historicistas tienen razón en que muchas de las visiones tienen su cumplimiento en acontecimientos históricos, pero su significado no es exclusivo a estos eventos históricos, ya que el Apocalipsis encuentra su cumplimiento en innumerables acontecimientos a lo largo de la era de la iglesia. Esto hace que la carta sea relevante y valiosa para todos los creyentes en todas las épocas. Razón por la cual la visión fue dada a Juan. ¿Por qué le dio Dios esa visión a Juan acerca de las cosas que estaban pasando? Para que con esa revelación Juan pudiera consolar a las iglesias que estaban siendo perseguidas.
para que por esa visión nosotros también, al leer de las cosas que pasan, eh, al ver las cosas que pasan y leer en Apocalipsis el consuelo de encontrar que las iglesias del primer siglo también enfrentaron esa dureza y enfrentaron esa tribulación, nosotros también podamos ser consolados, sabiendo que Dios está en control de las cosas y que al final Dios triunfa sobre el mal. Entonces, para terminar, mis hermanos, ¿cuál debería ser nuestra postura? ¿Cuál creen ustedes que debería ser nuestra postura? ¿Preterista, historicista, futurista o idealista, histórico? Cuando pensamos en esto, algunos piensan, ¿cuál es la que más me gusta? Otros piensan, ¿cuál es la que sigue mi predicador favorito? Yo quiero saber cuál sigue MacArthur, cuál sigue Sproul, cuál sigue Dion, cuál sigue cualquier otro de estos predicadores. Y no pueden mixar. Bueno, ahorita vamos a llegar a la respuesta. La que sigue una denominación. Pastor, yo quiero saber nosotros como bautistas cuál es nuestra postura en este asunto. ¿Cuál seguían los puritanos? Hay unos que quieren seguir la ruta de los puritanos, ¿verdad? En todo. Entonces quieren saber qué eran los puritanos para determinar si ellos siguen también esa perspectiva. La respuesta, mis hermanos, tiene que ser ahora y siempre la que sea más consistente con todo el consejo de la palabra de Dios. La que cuando nosotros leamos y podamos, nos puedan llevar a tener un entendimiento claro con todo el mensaje de la Biblia, haga para nosotros sentido lo que el Señor está haciendo y la manera en cómo está controlando y gobernando las cosas alrededor de nosotros. Así que en este sentido, ¿cuál creen ustedes que es la postura que es más consistente con todo el consejo de la palabra? El idealismo histórico redentor. Y de hecho, hablando con lo que decía Mauro, ¿verdad? Que si no se pueden mixear, esta perspectiva de idealismo histórico redentor es llamada también en teología una perspectiva ecléctica. ¿Qué significa ecléctica? Ecléctica, cuando hablamos de comida, significa que tiene sabores variados, ¿verdad? Que está compuesto eh, de varios sabores, de varios colores y todo lo demás. Al ser la perspectiva idealista, histórico redentor, una perspectiva ecléctica, significa que toma ciertos aspectos también acerca de los preteristas y los históricos, como el hecho de que algunas cosas sí se cumplieron en la historia, pero que no son exclusivas para eso, ¿verdad? Sino que tienen un cumplimiento futuro también, que tienen una capacidad de relacionarnos a nosotros en esta época con el sufrimiento y con los juicios que que vivió la iglesia en aquel tiempo, y también con la perspectiva futurista al ver las cosas que están por venir y que todavía falta que se cumplan. Entonces, esta perspectiva ideológica, histórica, redentora, encontramos nosotros que es la más consistente con todo el consejo de la palabra de Dios. Así que esto, mis hermanos, es, como les dije al principio, el fundamento sobre el cual se interpreta la lectura del libro del Apocalipsis. Si nosotros no estamos apercibidos de todas estas cosas, de todas estas maneras de ver el Apocalipsis, nosotros vamos a caer en conjeturas erróneas, en interpretaciones alocadas y en prácticas antibíblicas o en creencias antibíblicas que nos van a llevar a apartarnos de la fe. Por lo tanto, es necesario que estudiemos estas cosas antes de entrar de lleno a el estudio del libro del Apocalipsis. Así que por hoy, mis hermanos, nos vamos a quedar hasta ahí. Quisiera saber si hay preguntas acerca de este tema. Ya tenemos
varias participaciones. Sí, es después de Cristo, hermanos. Sí, también hablaban de Hercolubus, ¿verdad? Del regreso al Nibiru como una eh, señal del fin. El yerno de Trump, dicen, es el anticristo actualmente. El año 2000, el virus del Y2K. Sí, 2012. La nanotecnología inyectada a los humanos a través de las vacunas contra el COVID. El chip en la mano, correcto, todo eso eran señales de- del anticristo, ¿verdad? Y ya vamos a llegar ahí, vamos a llegar a todo eso, ¿verdad? Cuando se habla acerca de la marca de la bestia, eh, de todos aquellos que no podían comprar y vender si no tenían la marca y todo lo demás. Quisiera saber, hermanos, si hay alguna otra pregunta. Estamos claros, entonces. No sé si diagramó, porque lo puso en estas cuatro formas, pero no sé si entiende la diagramación, porque generalmente en cuanto a escatología, no se le ve tan así con estos nombres, sino que nosotros, al milenialismo, con milenialismo, secundarialismo histórico y el dispensacionalismo clásico. No sé si lo había diagramado en cuanto a estos grupos. No, todavía no, porque todavía nos falta estudiar el milenialismo y todo lo demás. Ahorita quería que viéramos, que tuviéramos un conocimiento de la perspectiva con la que se mira y con la que se interpreta, para que ya en el desarrollo del libro entendamos nosotros por dónde es que se va cada vertiente, ¿verdad? Para entender cuál es la que nosotros perseguimos a la luz de toda la escritura. Así que mis hermanos, vamos a terminar entonces orando al Señor y tal vez Héctor nos diriges en oración, hermano. Amado Dios que está en el cielo, te damos gracias por este día, Señor, gracias por pudimos venir aquí también, Señor, seguros a aprender de estas verdades tan importantes para nosotros, Señor, te pedimos, por favor, nos ayudes para a lo largo de este estudio, Padre, el tiempo que sea necesario, Señor, que podamos aprender de manera correcta, Señor, que el pastor pueda así tener sabiduría, Señor, de poder interpretar la palabra de la forma correcta, como tú quieres transmitir ese mensaje a nosotros, Señor. Que sea un mensaje puro, sin que no sea manchado con nada, Señor, que no sea manchado con cosas, pensamientos malos, sino que podamos aprender total, y como tú quieres que lo aprendamos, Señor, directamente de tu palabra. Damos gracias, Padre, por ese tiempo, gracias por el pastor, Señor, por que perdone su fuerza, Señor, tanto espiritual como física, Señor, por esa labor tan importante que hace al pastorear nosotros, Señor. Guarda nuestro regreso a casa, Señor, bendice a los hermanos que están conectados a la distancia, Señor, a través de los medios digitales. Te damos toda la gloria y todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.